a continuar con nuestro estudio de Romanos. Poco a poco van pasando las semanas y vamos avanzando. Ya estamos en Romanos capítulo 5. La semana pasada hicimos la primera mitad y esta semana vamos a continuar con Romanos 5 del 12 al 21. Y miren el título que tiene: Adán, un tipo antitético. Y suena el título un poco raro. ¿Qué cosa significará que Adán sea un tipo antitético? Ahorita lo vamos a explicar, porque con el título sonaría, ¿de qué se trata acá? Total, Adán era un tipo simpático, empático, antipático, pero dice antitético. En realidad es un juego de palabras y en un momento vamos a ver por qué. Muchas personas dicen que Adán es un ser simbólico, que aparece en la Biblia de manera simbólica para representar los inicios de la humanidad, pero que en realidad la humanidad se inició cuando el ser humano fue evolucionando primero de una célula, luego fue un pescado, después un reptil, después un mamífero, después un primate, un mono, un homínido, después un australopithecus, y luego se formó el ser humano. Y en el momento que pasa de mono a ser humano, ahí es cuando Dios le dio el soplo de vida. Hay unas explicaciones ridículas que tratan de forzar a algunas personas para mezclar fe con la pseudociencia. Pero Adán y Eva, de acuerdo a la Biblia, son personas que realmente existieron y está registrado históricamente en el libro de Génesis, que es un libro histórico. La Biblia enseña que Adán fue el primer ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza. Y le dio a su esposa Eva para que juntos disfruten y administren de la creación de Dios. Y además de que a partir de ellos fueron el inicio de la formación de la humanidad. Ya sabemos que todos los seres humanos fuimos formados por medio de la procreación. Después de Adán y Eva, la segunda generación, tercera generación, cuarta generación, y así se fue poblando la tierra. Además, nuestro Señor Jesucristo, en los evangelios, hace referencia a la unión de Adán y Eva como un evento sucedido, cuando dice Jesús, entonces dejará, citando Génesis, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jesús dice, porque en el principio no había divorcio, en el principio era así. Y cuando Jesús dice en el principio era así, es porque era el principio. ¿El principio de qué? El principio de la historia de la humanidad, el principio de la creación. Entonces, cuando uno estudia la Biblia guiado con el Espíritu Santo, y especialmente cuando está el respaldo de Jesucristo a los escritos del Antiguo Testamento, que respalda la veracidad de las Escrituras, yo sin ninguna duda creo que Adán realmente fue una persona de carne y hueso, como nosotros, excepto que fue el primer ser humano creado, y antes de que cayera en pecado era perfecto. Y eso sucedió aproximadamente hace como unos 6.000 años atrás, y que las cosas sucedieron como lo relata la Biblia. Si leo Génesis 1:1 y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y si yo puedo creer eso, no tengo ningún problema en creer lo demás. Dios creó todo en 7 días, o en 7.000 millones de años, o en 7 segundos. Dios lo pudo haber hecho en el tiempo que Él quisiera. Dios es Dios, para Él no hay ningún problema. Y si la Biblia dice que lo hizo en 7 días, no tengo ningún problema con eso. Bueno, Pablo, al desarrollar su enseñanza sobre el maravilloso evangelio, las maravillosas buenas nuevas de la salvación por fe y no por obras, había tomado algunos ejemplos. Tomó el ejemplo de Abraham, y como a Abraham en Génesis también su fe le fue contada por justicia, y lo pone de ejemplo de que la fe hace que una persona sea vista como justa delante de Dios. También hizo una referencia a David cuando citó el Salmo 32, de lo bienaventuradas que son las personas a quienes Dios no culpa de pecado porque se han arrepentido y porque han sido perdonadas. Pero ahora en esta parte del capítulo 5, Pablo va a dirigir su mirada a Adán, su atención a Adán. Vamos a leerlo y lo vamos a comentar, y por qué Adán es un tipo antitético. Romanos 5:12 dice, por tanto,
Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El ser humano, ya lo sabemos nosotros, fue puesto, Adán y Eva fueron puestos sobre la tierra para disfrutar de la creación, de todo lo que Dios había hecho para el disfrute del ser humano y para tener compañerismo con su Creador. Y Adán y Eva estaban en comunión con Dios, podían conversar con Dios en una relación de amor y de lealtad. Ese fue el propósito de Dios al crear al ser humano. Pero la lealtad del ser humano iba a ser puesta a prueba por medio de la obediencia, porque Dios creó al ser humano libre, capaz de tomar decisiones. Y si Adán y Eva iban a obedecer a Dios e iban a amar a Dios y ser leales a Dios, debía ser algo voluntario y no forzado. No es que Dios, como comentamos hace un momento con Anita, estábamos conversando acerca de la predestinación y la elección de Dios, no es que Dios le ponga un chip a una persona para que automáticamente esa persona ame a Dios. Porque si fuera así, si Dios nos programara para amarlos, entonces no tendría sentido, no tendría gracia. Es como que yo creara un muñeco con una grabadora adentro que diga te amo, te amo, te amo. Que no es un amor voluntario. Dios le dio al hombre, al ser humano, un solo mandato, uno solo. En Génesis 2, del 15 al 17, ustedes lo saben, ¿no? Pero lo recordamos simplemente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tienes todo. Adán y Eva tenían toda la creación a su disposición, todos los árboles disponibles para ellos, excepto uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que estaba en el centro del huerto. Tenían todo lo demás, pero solamente un arbolito al medio para probar la fidelidad y la obediencia de Adán y de Eva. Así que Dios los puso a prueba con esta advertencia muy, muy seria: no comas, porque ciertamente morirás. Si te dicen, esa comida está envenenada, no la comas, pero así somos los seres humanos, siempre nos gusta pasarnos de la raya. Pero obviamente no fue que ellos solitos fueron a hacerlo, hubo un tentador de por medio. Entonces, ya sabemos la historia, la triste historia de la caída, cómo Eva fue engañada por la serpiente, Satanás. Satanás desafiando la palabra de Dios, porque Dios había dicho, el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios dijo eso, es palabra de Dios. Pero Satanás dice, ¿qué? Dios te ha dicho que no coman de todos los árboles, ya sabemos por dónde le entró para engañarla. No, sí podemos comer de todo, pero solamente ese árbol no podemos comerlo ni tocarlo. No, no pasa nada. Dios sabe que cuando comas vas a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Y Eva fue engañada y cometió el error de hacerle caso a Satanás antes de hacerle caso a la palabra de Dios. Y ese es el mismo error que ha ido cometiendo la humanidad, que le hacen caso a cualquier ideología, filosofía, consejo humano antes que hacerle caso a la palabra de Dios. La palabra de Dios trae advertencias amorosas para que no nos hagamos daño a nosotros mismos. Entonces le hizo caso a Satanás, pero tuvo otro problema Eva también, que no consultó con su esposo antes de probar el fruto. A ver, ¿siempre consultamos con nuestros esposos? ¿Siempre consultamos con nuestras esposas? Es bueno, pues por algo estamos uno al lado del otro para ayudarnos un poquito, al menos antes de tomar decisiones importantes, y sobre todo si hay un tercero de por medio, en este caso Satanás. Bueno, ya sabemos la historia. Eva comió, le dio a Adán, y Adán, en lugar de ser obediente a Dios, le hizo caso a su esposa. Fue obediente a su esposa antes que a Dios. Y también pecó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no le hagamos caso a nuestras esposas? No, eso no quiere decir. Pero que primero está Dios. Siempre primero Dios y su palabra por encima de todo. Entonces, probaron el fruto y dice la palabra que abrieron los ojos. Experimentaron una vergüenza
que se plasmó en el hecho de que tomaron conciencia de su desnudez y intentaron cubrirse con hojas de higuera, pero luego ya sabemos por el texto que Dios no aceptó que ellos se taparan su pecado por sus propias manos, y fue Dios quien después les proveyó pieles para que se vistieran. Y cuando Dios apareció en el huerto de Edén, se escondieron, porque cuando uno está en pecado siente vergüenza y se esconde de Dios. Cuando entró el pecado al ser humano, invadió hasta lo más profundo de su ser, transformó su esencia misma, afectándolo de tal manera que el pecado empezaría a pasar. Desde que Adán y Eva comenzaran a tener hijos, el pecado empezaría a pasar de generación a generación. Las consecuencias del pecado, la capacidad de ser pecador, la capacidad de desobedecer a Dios. Y el hombre se convirtió así en pecador, no porque cometiera pecados, sino que cometía pecados porque se volvió pecador. Tan real es la transmisión de la capacidad pecadora del hombre de generación a generación, que tan solo en la segunda generación, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Como Caín fue fratricida, asesino de su hermano. Era homicida, fratricida, envidioso, perverso, resentido, malo por naturaleza y malo en potencia. Entonces, la entrada del pecado en la humanidad trajo muchas consecuencias espirituales, morales, emocionales, físicas, sociales, consecuencias en toda la creación, en el ser humano y en la creación. El pecado causa separación de Dios, que es muerte espiritual. El pecado causa muerte física. Dios le dijo, ciertamente morirás. Supongo que Eva agarró. No morí. Sí murieron. En ese momento murieron espiritualmente, pero después de unos años iban a morir físicamente. No hubieran muerto físicamente, en el huerto también tenían el árbol de la vida. Y después Dios los expulsó del huerto y ya no tuvieron acceso al árbol de la vida. Y la única posibilidad del ser humano después del pecado para tener vida eterna es por medio de la redención en Cristo Jesús. Bueno, consecuencias del pecado, también la transmisión de la naturaleza pecaminosa, que pasa de generación a generación. La condenación, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el ser humano por naturaleza nace con la propensión a pecar e inmediatamente empieza a crecer y empieza a tomar conciencia y empieza a manifestar voluntad, y ya empieza a pecar. Cuando un niñito recién tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses de nacido, obviamente no peca. Pero cuando ya tiene un poco de toma de conciencia y ya interactúa con otras personas, de repente arrebata las cosas que tienen otros niñitos, de repente se molesta, se enfurece por cosas que no se debería enfurecer, de repente le pega a sus compañeritos o a sus hermanitos, y cuando ya empieza a hablar, incluso a veces miente sin que nadie le haya enseñado a mentir y cosas así. Y son los papás los que tienen que educar a los niños para que sean personas de bien. No solamente afectó al ser humano el pecado, sino a toda la creación. Y surgió el egoísmo que hace que el ser humano se destroce al ser humano, ya sea a nivel micro, de persona a persona, o a nivel ya de la sociedad, de las familias o de los países. Entre los países, como nos destrozamos los seres humanos y nos destruimos. Y todo el dolor, toda la violencia, toda la maldad, todo es por causa de que entró el pecado a la humanidad. El dolor, la enfermedad, el sufrimiento, todo. Entonces, todo ese desastre causado por el pecado de Adán, pobre Adán, ¿no? Le echó la culpa de todo. Por tu culpa, Adán, por tu culpa estoy lidiando con todas estas cosas. Bueno, pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Él tentó a Adán y luego tentó a toda la humanidad de ahí en adelante. Todo ese desastre tuvo como consecuencia que hubiera la imperiosa necesidad de un redentor, que es Cristo, para restaurar lo perdido por causa del pecado. Es por eso que Pablo también en 1 Corintios lo llama a Jesús el postrer Adán, el último Adán, el Adán que soluciona lo que malogró el primer Adán. Y ahí es cuando hacen la comparación Pablo, una comparación que a veces no nos cabe bien. ¿Por qué Pablo compara a Adán con Cristo o a Cristo con Adán? ¿Qué tienen que ver? Pero la comparación es en un sentido
contrario, en un sentido opuesto. Y lo vamos a seguir analizando conforme avanzamos con el texto de Romanos 5, ahora versículos 13 y 14. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. El pecado existe desde la caída del ser humano, pero la ley se estableció recién en los tiempos de Moisés, aproximadamente 1400 años antes de Cristo. Adán debe haber existido alrededor del 4000 antes de Cristo. Entonces, el pecado existió desde siempre, desde que el ser humano pecó por primera vez, pero no había todavía una ley que dijera específicamente cuáles son los pecados, sino hasta que Dios le reveló a Moisés la ley y la pusieron por escrito en la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá o el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Los 5 primeros libros son lo que los judíos lo llaman la ley, y muchas personas y los grupos mesiánicos le llaman también la Torá, la ley de Moisés. Es una referencia a todo ello. Y cuando en el Nuevo Testamento hablan acerca de la ley, siempre se están refiriendo a esos 5 primeros libros de la Biblia. Pero más especialmente en los libros que hablan de todos los mandamientos que tienen que ver con regulaciones religiosas, ceremoniales, rituales. No obstante, versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aunque no hubiera ley escrita para ser obedecida o desobedecida, las consecuencias del pecado ya se vivían y se experimentaban en la naturaleza caída de todos los seres humanos. Todos los descendientes de Adán ya estaban experimentando las consecuencias del pecado. Y Pablo introduce la figura o el concepto de que Adán es una figura de Jesús. Dice que habíamos leído en el versículo 14, Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán, figura del que había de venir, de Jesús. Sin embargo, es una figura antagónica, una figura opuesta. Cuando en la Biblia se da en el Antiguo Testamento una situación que sirve para identificar algo que sucedió con Jesucristo, esa situación se le llama un tipo, una tipología. ¿Qué cosa es un tipo? Un tipo, nosotros cuando hablamos de un tipo en la forma de hablar cotidiana de los peruanos y en general en otros países del mundo también, un tipo se refiere a alguien, ¿no? A una persona. Puede sonar normal cuando hablas de masculino. Si hablas en femenino, ahí sí es más feo, una tipa, ¿no? Suena denigrante. Pero se refiere a una persona en el lenguaje cotidiano, pero en realidad la palabra tipo viene de algo que es un modelo, como un moldecito. Por ejemplo, ¿recuerdan quiénes han escrito con máquina de escribir? Yo llevé un curso de mecanografía cuando tenía 18 años, creo, para mejorar, para hacer mis trabajos en la universidad, y taquigrafía Greg. Y de verdad escribía más rápido con la taquigrafía Greg. ¿Cómo hubiéramos querido tener en esos tiempos el celular para grabar toda la clase y tomar las fotos de las pantallas, ¿no? Que, ¡ay, no borre, no borre! Y estamos en ese plan. Bueno, las cosas han cambiado. En las máquinas de escribir, cada tecla se le llamaba un tipo, porque cada tecla tenía la letra en mayúscula, en minúscula, a veces algún símbolo. Entonces, cada letra es un tipo, porque ese mismo tipo se repetía cada vez que lo usabas, el tipo o modelo. Entonces, cuando se hace un primer molde, es el tipo o el prototipo, y luego con ese molde ya se hacen las cosas que vienen después. Y a veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en los lenguajes simbólicos, hay cosas que prefiguran y se parecen a lo que sucedió después con Jesucristo. Por ejemplo, cuando Abraham fue solicitado por Dios para sacrificar a su hijo Isaac, Abraham caminó por 3 días hasta llegar al monte Moriah. Y eso representa los 3 días, de repente, que Jesucristo había estado muerto antes de resucitar. Isaac, mencionan las Escrituras que Isaac cargaba la leña para el sacrificio, así como Jesucristo cargó su cruz. Y Abraham en su corazón ya lo sentía como que estaba muerto, porque lo iba a sacrificar ante Dios.
pero Abraham también pensaba, si Dios me ha prometido que a través de él voy a tener una larga descendencia, una descendencia que es como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, entonces algo tendrá que hacer Dios. Si mi hijo muere, tiene que revivir. Y se dan una serie de circunstancias, y la otra es que Isaac no era un bebito ni un niñito chiquito, debe haber sido un joven, o ya sea adolescente o incluso un joven mayorcito, 15, 16, 17, 18 años, para haber permitido conscientemente que su papá hiciera lo que iba a hacer, porque a la hora en que Abraham lo ató para sacrificarlo, el joven tuvo que haberse sometido voluntariamente, así como Jesucristo se sometió voluntariamente. Y hay una serie de paralelismos entre este evento y lo que sucedió en el futuro con Jesucristo. Y el lugar del sacrificio, donde se iba a sacrificar a Isaac, era los montes Moriah, que es la misma zona de Jerusalén donde se encuentra el monte del templo y el monte Calvario. El monte Calvario, que fue el lugar donde fue sacrificado Jesucristo. Entonces, cuando se da un ejemplo o algún otro tipo de circunstancia simbólica, a veces de la vida real y a veces simbolismos, que después se repiten o se cumplen en Jesucristo, se les llama un tipo, una figura, una prefigura, y se cumple después en Jesús. Pero como Adán vendría a ser una figura de Jesús, pero es que Adán es una figura antagónica, opuesta. Y por eso uso la palabra antitética, porque Adán, como el primer hombre, fue el causante de que entrara el pecado a toda la humanidad. Por un solo hombre entró el pecado a toda la humanidad. Y el pecado alcanzó a todos los seres humanos, de ahí en adelante, todos. Si ahorita somos más de 7.000 millones de seres humanos, todos hemos nacido en pecado. Y no hay nadie que no haya pecado. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en contraste, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, abrió la posibilidad de la salvación para toda la humanidad. Y por un solo hombre llega la salvación disponible para toda la humanidad. Entonces, un solo hombre para que entre el pecado a toda la humanidad, un solo hombre para que entre la salvación disponible para toda la humanidad. Y es de esa manera que Pablo presenta a Adán como un prototipo, una prefigura de Jesús, pero antagónico, contrario y opuesto, ya que por Adán entró el pecado y la muerte de la humanidad, pero por Jesús entró la salvación, la gracia y la vida. Y por eso puse el título al principio del mensaje, Adán, un tipo antitético. No me refería a un tipo de una persona, sino un tipo de un ejemplo, un prototipo que se proyecta a futuro, pero antitético. Antitético significa lo opuesto, la antítesis de algo. Adán es la antítesis de lo que fue Jesucristo. Adán trajo condenación y Jesucristo trajo salvación. Y Pablo dice, Adán es figura del que habría de venir. Y Pablo mismo hace la aclaración en el versículo siguiente, a partir de Romanos 5:15. Pero el don, el regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de Adán, de aquel uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que el pecado de Adán se proyecta a Jesucristo, pero en el sentido de que la desgracia propiciada por Adán es solucionada por la gracia de Jesús. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Notemos esto, un pecado, porque Adán no cometió una tanda de muchos pecados, fue un pecado, la desobediencia de tomar lo que no debía tomar, desobedecer a Dios. Pero un pecado lo malogró todo. Y la desobediencia a Dios es una cosa seria, porque lo trastorna lo santo y lo bueno de lo creado por Dios. Jesucristo dijo, y lo puso como ejemplo, que un poco de levadura leuda toda la masa. Si cae un poquito de levadura en un recipiente con harina, al poco tiempo la fermenta toda. Entonces, ceder a un pecadillo es digo pecadillo para que después compararlo con los pecados que vienen después, pero ceder a un pecado es un punto de arranque para que el pecado se instale, tome autoridad
y luego escale en la vida de las personas. El pecado de Adán tenía un único mandato al principio, solamente un mandato, y propició la entrada de todos los pecados potenciales y todas sus variantes que después cometieron todos los seres humanos. ¿Y cuáles son todas las variantes de pecados? Bueno, una gran lista la tenemos en Romanos capítulo 1. Si no pudieron estar presentes, está en nuestro canal de YouTube, la prédica ahí colgada de Romanos capítulo 1, y luego cuando vimos toda esta lista de todas aquellas características del hombre pecaminoso, depravado, que da Pablo en Romanos capítulo 1, hay una gran lista. No son absolutamente todos los pecados que existen, pero da una lista bastante extensa. Todo eso partió de un solo pecado. Entonces, nunca debemos subestimar la capacidad destructiva del pecado. Ahorita estamos en septiembre para octubre y ya empezó la primavera, no, va a empezar la primavera, ¿no? Pronto. ¿Ya estamos 22, 23? Ay, sí, ya me fui de las fechas. Hace poco fue el cumpleaños de María Gracia, el día 23, el día de la primavera. Y hoy día estamos 28. Entonces, cuando hay cambio de clima, siempre no empiezan las alergias y las molestias. Pero las alergias son reacciones del organismo. El problema son los contagios con los virus o las bacterias. Y cuando los virus pasan de una persona a otra, ¿por dónde entran primero? Entran por la nariz o por la boca, ¿no? Entran por la nariz o por la boca y se instalan acá, por decir, es la sala del cuerpo humano. La sala es el fondo de la garganta. Ahí se instalan primero. Una vez que están ahí instaladitos, recién empiezan a replicarse. Cuando recién están instalados, normalmente no hay molestias. Cuando empiezan a replicarse un poco, ahí empiezan a sentir y empiezan a fastidiar la nariz y esas cositas. Si no haces nada al respecto, porque muchos dicen, es que no hay nada que hacer, no existe cura para la gripe y no existen remedios para la gripe, no hacen nada y los virus se empiezan a replicar, y cuando ya hay una carga viral de varios millones de virus replicados, entonces baja a toda la zona de la garganta y después a los bronquios y luego a los pulmones. Y cuando te debilita toda la zona, está debilitada y las bacterias entran ya a crear las infecciones más serias, la pulmonía, la neumonía y lo que viene, ¿no? Entonces, de algo tan chiquito y tan pequeñito como un virus, puede crear un mal tan grande. Y ya hemos sido testigos de lo que sucedió en los años 20, es decir, en el 2020, bueno, fueron los años 20 de este siglo, del siglo XXI. En el 2020 fue la crisis que tuvimos con el tema del COVID. Entonces, así como un virus, es destructivo el pecado. ¿Qué aprendí yo a hacer con los virus? Salió una medicina de Vic, la marca Vic, que todos conocen, que se llama Primera Defensa. Es un spray que te echas en la nariz y desinfecta acá la zona de la nariz y de la garganta. Pero como nadie lo conoce y nadie le echó bola, ese producto salió hace como 4 años atrás y nadie lo compra y ya lo están sacando del mercado. Es una pena porque mata a los virus acá antes de que se reproduzcan y antes de que pasen más abajo. Y yo era el único que lo usaba. Yo era el único cliente de Vic acá en Perú. Bueno, el virus nos hace recordar a lo que sucede con el pecado. Un pecadillo entra y no se queda tranquilo, empieza a replicar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra capacidad pecaminosa y luego malogra todo el sistema por completo y llena nuestras vidas si es que no hacemos nada al respecto, si es que lo admitimos y si es que lo dejamos allí sin arrepentirnos. Por un pecado entra la transgresión a toda la humanidad. Pues, versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En este párrafo de Romanos 5, 17, dicen algo muy importante con respecto a Jesucristo. Al principio nos suena un poco enredado, pero recordemos, ayer he resaltado unas partes en amarillo. Por la transgresión de uno, de Adán, reinó la muerte.
pero mucho más que eso que sucedió con Adán, mucho más, van a reinar en vida por lo que ha hecho Jesucristo todos los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, todos los que recibimos el regalo del Señor. Y tomemos en cuenta estos conceptos importantes. Actualmente, aún todavía, reina la muerte en todos los que están muertos espiritualmente por causa del pecado. Están sometidos bajo el señorío del pecado y por medio de ello sometidos al príncipe de este mundo, al enemigo. Y es por esa razón, porque todos están muertos espiritualmente, que Jesús le dijo a Nicodemo, recuerdan en Juan capítulo 3, cuando Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si el ser humano está muerto espiritualmente por causa del pecado, para poder tener comunión con Dios y para poder ver el reino de Dios, necesita nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no tiene el Espíritu Santo. El que no nace de nuevo no comprende las cosas de Dios. Y por eso las personas que están muertas espiritualmente les parece una locura que nosotros nos reunamos para estudiar la Biblia y estudiar la palabra de Dios. Y en cambio, cuando nosotros leemos los textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, todo nos parece tan familiar, lo seguimos aprendiendo, siempre tenemos cosas nuevas que aprender, pero lo disfrutamos, nos alimenta, nos hace bien, entendemos que es bueno, que es la santa palabra de Dios, y que lo que Dios dice es, y que lo que contradiga la palabra de Dios, yo primero me quedo con lo que dice la palabra de Dios, pero no es así con los que están muertos espiritualmente. Pero para todos aquellos que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, es decir, los que reciben la salvación por medio de la fe en Jesucristo, para decirlo en las palabras cotidianas que nosotros entendemos y que siempre se nos repite en las iglesias y en los mensajes cristianos, en los mensajes evangelísticos, los que reciben la salvación por medio de la fe en Jesucristo, para todos nosotros ya no reina la muerte. Ahora el que reina es Jesús. Jesús es vida. Y por medio de Jesús nosotros también vamos a reinar junto con Él para siempre, junto a nuestro Rey. Jesús siempre va a ser el Rey, solamente que nos ha permitido el privilegio de que por medio de Él seamos hechos reyes y sacerdotes. Entonces va a continuar Pablo con este paralelismo entre el primer Adán y el postrer Adán, que es Jesús. Vamos al versículo 18. Versículos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, ese Adán, entre paréntesis, lo he aumentado yo, no está en el texto original, pero está hablando de Adán. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Esa es la manera en la que hace este paralelismo entre Adán y Jesús, el apóstol Pablo dando esta explicación. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Y noten qué tal amor y cuán grande lo que hizo Jesucristo al ser obediente a Dios. Dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 8, y ahí se nos dice que es gracias a Jesús quien, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, al hacerse obediente es que propició la posibilidad de que, como Él es justo, como Jesús es justo, nosotros también podamos ahora ser declarados justos delante de Dios. ¿Por qué? ¿Porque nos esforzamos mucho? No, porque creímos en su Hijo. Así que creemos en Jesús y nos es contado por justicia. Y esas son buenas noticias. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eso seguramente lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Bueno, primero se introdujo la ley, y la ley fue para que el pecado se hiciese evidente. Ya entendemos que cuando Pablo habla de la ley, se están refiriendo a los mandamientos, a todas las regulaciones, a todos los mandatos para los rituales, ceremonias y mandamientos en general que se encuentran en los 5 primeros libros de la Biblia,
pero más especialmente en el libro de Levíticos, es donde encontramos más mandamientos, en Éxodo también, en Deuteronomio también, aunque todos tienen aspectos históricos, estos 5 primeros libros de la Biblia. Pero también no solamente son mandamientos rituales, en la ley de Moisés también hay mandamientos morales, mandamientos que son vigentes para todos los seres humanos de todo tiempo. Por ejemplo, los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, eso es para todo ser humano. No te harás imagen ni ninguna escultura, ni ninguna semejanza de nada de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, eso es para todo ser humano. Honrar a tu padre y a tu madre para que seas bendecido en la tierra que Dios te da, eso es para todo ser humano. Todo está ahí. Pero la ley muestra la pecaminosidad de esta desobediencia a Dios, pero la ley lo muestra de manera específica y detallada, para que la gente sepa lo que puede y lo que no puede hacer, lo que agrada y lo que desagrada a Dios, lo que es bueno y lo que no es bueno para nosotros mismos. Entonces, cuando se da la ley por escrito, se hace más evidente la abundancia del pecado que había en la humanidad. Y eso crea un panorama realmente sombrío. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero Pablo lo contrasta con la obra de Jesús. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, todo lo nefasto, lo horrible del pecado es puesto en evidencia por la ley, pero queda deslucido por la gracia sobreabundante del Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo no solo es una respuesta al pecado, sobrepasa, supera y deja el pecado sin ningún poder comparativo. El pecado no es igual que la salvación, no están en equilibrio. La salvación y la gracia de Jesucristo pisotea y deja en nada al pecado. La abundancia del pecado queda pequeña e insignificante frente a la grandeza de la gracia de nuestro Señor. Y frente a la oscuridad del pecado, la gracia de nuestro Señor Jesucristo resplandece más fuerte y la luz de Jesús disipa por completo la oscuridad del pecado. Pero ojo, esto, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, no significa que una persona puede permanecer en pecado y no va a pasar nada. Hay personas que abusan de versículos como estos. Dicen, ay, pero un pecadillo pues cualquiera lo comete, total, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Esto no es una licencia para pecar. Eso es para decirnos que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, porque todos pecamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, le decimos a Jesús que nos ayude y lo tomamos como Señor y como Salvador para empezar a caminar una vida que le agrade a Él, guiado con su Espíritu Santo, de tal manera que cada vez que cometa algún error o tenga algún pensamiento o algún sentimiento que pueda ir en contra de Dios o cometa algo que vaya en contra de Dios, de inmediato le pida ayuda al Señor y me arrepienta porque su Espíritu Santo me guía al arrepentimiento. Y ahí es cuando abunda y sobreabunda la gracia frente al pecado. Ya la próxima semana, Dios mediante, vamos a explayar más este tema, porque para que no haya ningún malentendido respecto a esto, Pablo mismo hace la aclaración en Romanos capítulo 6. Y ahí ya lo vamos a ver cuando Pablo dice, ¿qué? ¿Perseveraremos en el pecado porque estamos en la gracia? En ninguna manera. Bueno, pero vamos a terminar ahora con el último versículo de Romanos capítulo 5, Romanos 5, 21. Dice ahí que para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Siempre es una comparación y a Pablo le encanta hacer este tipo de comparaciones y este tipo de equilibrios, no equilibrios, sino algo que nos ayude a darnos una idea del punto que él está defendiendo. Y menciona al primer Adán y al postrer Adán, Jesucristo, y compara el pecado, pero la gracia sobreabundante que viene después. El pecado reinó para muerte, pero ahora la gracia reina por la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y notemos estos conceptos finales. El pecado tiene capacidad de reinar, de dominar sobre aquellos que están sometidos al pecado. Pero cuando una persona se arrepiente genuinamente y le pide perdón a Dios y reconoce la obra de Jesús, entonces sale del dominio del pecado para empezar a ser gobernado por el Espíritu Santo. Y esa es la diferencia entre nosotros como creyentes cristianos y una persona que sigue muerta en sus pecados y que nunca se ha arrepentido. No somos perfectos, pero el Espíritu Santo siempre nos guía
a arrepentirnos y a entregar cualquier circunstancia en nuestra vida que no esté bien. Ahora somos gobernados por el Señor. Por eso es que Jesús es mi Señor. Ya no es solamente Jesús, es el Señor. No, Jesús es mi Señor porque reina y gobierna sobre mí. El pecado aleja a todos los seres humanos del propósito supremo por el cual fueron creados. Todos fueron creados, todos hemos sido creados para vivir para siempre, para complacencia y disfrute y gloria de Dios y para disfrutar de comunión con el Creador. Pero el pecado impide ese propósito en la vida de la gente. Pero la gracia de Jesús es la que restituye el propósito original de nuestras vidas. El hecho de que hemos sido creados para vivir para la complacencia y para la gloria de Dios. Así que vivamos en paz y con regocijo, pensando en lo que Jesús ha hecho por nosotros, en esa gracia que nos ha regalado, para que podamos tener comunión con el Dios Santo que nos hizo por medio de esta justificación y esta salvación que nos ha dado su Hijo Jesús. Vamos a recordar solamente una lámina, no se olviden de esto: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso lo vimos la semana pasada en Romanos 5:5.